Este tema del aborto, fue un tema central esta semana pasada. De hecho, el viernes se llevó a votación en Argentina, ¿sí? Y fue una batalla, fue una guerra social, política, y al final se dio el veredicto para la gloria de Dios que no se iba a permitir el aborto en Argentina. Y por ello podemos dar gloria a Dios, pero no en todos los países se ha dado ese veredicto, ¿sí? Y en Argentina, vemos que hay gente que está tan a favor del aborto que ellos se sienten que su convicción a favor del aborto es tan grande que tomaron a las calles a protestar la decisión de no permitir el aborto. Imagínense, ¿verdad? En un país civilizado podríamos decir que se protestan las injusticias, ¿verdad? Sí, que se protestan por las libertades, etcétera, etcétera. En Argentina andan protestando que no se puede asesinar a un bebé adentro del vientre de su madre. Incluso hay personas que en la protesta su convicción es tan grande que lloran del coraje de que no se haya legalizado el aborto. Y lo primero que sale y atacan es a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, históricamente la iglesia son retrógradas, anticuados, no tienen intelecto, no saben nada. Simplemente se basan en un libro absurdo, viejo, que no tiene ningún valor, ninguna aportación a nuestra sociedad moderna, y por eso estamos atrapados en el pasado. Dicen, el aborto gratuito y seguro que iba a proporcionar el Estado en Argentina es ilegal. Y argumentan y dicen, de todas formas van a suceder abortos, no lo van a poder detener. De perdida queremos asegurarle que lo hagan de una forma segura, bajo cuidado médico. Bueno, y si nosotros nos ponemos a pensar de esa forma, pues, ¿cuándo una ley ha eliminado un crimen? ¿Acaso no solamente en la ley bíblica, sino también en la ley del país? Dice, no mates a tu prójimo. ¿Y verdad que sigue habiendo asesinatos? ¿Verdad? ¿Verdad que también dice que no excedas el límite de velocidad? Y también algunos por ahí que conozco yo, les gusta pisarle al carro, ¿verdad? Y excedemos el límite de velocidad. Y ahí está la ley escrita. Sin embargo, si tomamos esa lógica, esa forma de pensar, pues tendríamos que básicamente legalizar todo el crimen. Y luego, como sociedad, ¿qué seríamos? Si dijéramos, bueno, pues de todas formas se van a exceder el límite de velocidad, vamos a quitar el límite de velocidad. De todas formas va a haber asesinato, vamos a hacer el asesinato legal. Como que no tiene sentido. Sin embargo, es así como argumentan, como piensan estas gentes. Y a los cristianos nos dicen que estamos en contra de las libertades individuales. Eso es lo que nos dicen. No pueden dejar que la sociedad sea libre. Y ahí cabe aclarar que nada puede estar más lejos de la realidad. Si alguien ama la libertad, somos los cristianos. Porque para libertad Cristo nos liberó. Sin embargo, esta interpretación que ellos tienen de la libertad, pues es una interpretación que podríamos decir, no es libertad, es más bien libertinaje. ¿Por qué? Porque con la libertad tienes una gran responsabilidad. ¿Sí? Eres libre de tener relaciones con quien quieras, sí, pero esas relaciones tienen una responsabilidad.
Y lo que no quieren es hacerse responsables en este caso. Y si hay, digamos, libertad sin responsabilidad, es libertinaje. Y el libertinaje no es libertad, es todo lo opuesto. El libertinaje te lleva a ser esclavo de las concupiscencias de tu corazón. El libertinaje te lleva a no saberte controlar, a no saberte detener, a no saber poner un límite y decir, hasta aquí ya. El ejemplo más claro es el alcohol. ¿Eres libre de tomar una cerveza? Sí. Pero ¿cuántos se pueden limitar y decir, hasta aquí y ya? Si no, en el momento que pierden ese límite, ya no son libres, son esclavos del alcohol. Y se perdió la libertad humana. Por lo tanto, como sociedad, si no podemos garantizar a los más vulnerables, en este caso a los bebés, el derecho más básico que puede tener un ser humano, y ese es el derecho a la vida, la oportunidad de vivir, de existir. ¿Cómo podemos hablar de derechos humanos? ¿Cómo esta gente puede hablar de derechos humanos y libertades si no están dispuestos a ceder siquiera el derecho a ser humano? Sin embargo, esto existe. Y no es nada nuevo. Para la iglesia, para los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que toda esta nueva moral, este nuevo movimiento, no es nada nuevo. ¿Qué tan antiguo es? Veamos este ejemplo, si funciona esta cosa. Levítico 18:21. Dice el versículo en la ley, dice, no entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo a Moloc. ¿Sí? Y ahí lo clave es entender quién fue Moloc y quién es Moloc hoy en día. Como puede ver usted, ahí está esa estatua, ¿verdad? Ese era el ídolo. Y para nosotros lo podemos ver y inmediatamente lo vemos y es algo satánico, ¿verdad? Y es porque durante la era medieval, Moloc se agregó a lo que ellos llamaban la demonología. ¿Sí? Se hizo un demonio de este ídolo, Moloc. ¿Y cómo funcionaba el sacrificio a Moloc? Bueno, pues una pareja joven ofrecía a su primogénito en holocausto a Moloc. Y era la estatua de esta forma y adentro se encendía un fuego. Y Moloc, la estatua de Moloc, tenía sus brazos extendidos para recibir el sacrificio de el bebé, y en algunos templos mediante cadenas o algún mecanismo las manos de Moloc se levantaban y el bebé iba resbalando hasta caer en el fuego. Dice el historiador Plutarco, dice que antes de que la estatua fuese llenada, o sea, antes de que se ofreciera el bebé, el holocausto, se inundaba el templo con fuerte ruido, con música, con flautas y tambores, para que los que asistían a esta adoración no escucharan los lamentos del bebé. Y era preferible que escucharan la música. Muchos hoy en día están a favor del aborto y se rehúsan a comprender cómo es que se lleva a cabo un aborto. Dicen que cuando se lleva a cabo un aborto, el feto adentro del vientre de la madre se trata de esconder adentro del mismo vientre mientras entra una pinza a sacarlo. Y lo sacan literalmente a pedazos. Lo sacan una pierna
un brazo, la cabeza, el torso. Así van sacando, desmembrando al pequeño. Y los que están a favor de ello no quieren ver eso. Tienen esa flauta, esos tambores a todo volumen, con tal de llevar a cabo el aborto. Y dice que la adoración a este ídolo, a Moloch, sí, la familia ofrecía a su primogénito con la esperanza de que este ídolo, de que Moloch, le diera más hijos. Y como que cuando lo vemos desde ese punto de vista, es completamente diferente a cómo se lleva a cabo el aborto hoy en día, ¿verdad? Porque hoy los que abortan, pues es porque no quieren hijos. Y en aquel entonces ofrecían a Moloch. ¿Por qué? Porque querían más hijos. Sin embargo, lo hacían de esa forma, ¿sí? Porque en el contexto de aquel tiempo, en el contexto histórico de aquel tiempo, ¿sí? Los hijos se veían como básicamente mano de obra barata, mano de obra que podía trabajar en el campo. Se veían como prosperidad. Entre más hijos tenías, más mano de obra barata tenías, más prosperidad tenías, más defensa para el hogar tenías. Entonces las razones por las que se ofrecía este niño a Moloch eran por las mismas razones que se practica el aborto hoy en día. Por adorar al ídolo del egocentrismo. Por adorarse a sí mismo. Por el bienestar propio. Porque un niño para una pareja posmoderna, pues es mucha responsabilidad, es mucho gasto, y yo quiero trabajar, yo por eso fui a la escuela, quiero trabajar, quiero salir adelante, quiero viajar, no quiero gastar tiempo y dinero en un niño que solamente me va a detener. Sí, la idolatría no ha cambiado. Claro que hoy en día ya no hay tantos ídolos, tantos templos, digamos, a los ídolos como en aquel entonces. Pero hasta cierto punto, la idolatría hoy en día constituye a cada ser humano ídolo de su propia vida. Podemos ver que sí, hoy no se queman a los bebés como lo hacían en aquel entonces, porque pues la ciencia ha avanzado. Sin embargo, la práctica del aborto sigue siendo igual de bárbara, de salvaje, que lo era en el tiempo de la adoración a Moloch. Ese ídolo de yo mismo sigue existiendo. La mayoría de estos ídolos que se adoraban en aquel entonces era que se les ofrecía algún tipo de adoración para que este ídolo, para tener el favor de este ídolo, y así este ídolo le pudiera dar a usted algún tipo de bendición carnal. Y podemos ver que aún en nuestra cultura, podemos ver que dicen, si necesitas tal cosa, para eso está este santito. Y si necesitas otra cosa, pues tenemos otro santito. Y lo que cumplen estos ídolos es una, digamos, necesidad carnal. Y es precisamente lo que hacían los ídolos siglos antes de la era cristiana. Satisfacer alguna necesidad carnal del ser humano. Como podemos ver, el ser humano no cambia. Hoy vivimos más cómodos. Lo único que podemos decir que ha prosperado es la tecnología. Pero esa condición vergonzosa del pecado, el ser humano hoy, miles de años después, se sigue encontrando en el mismo lugar. Y por eso es que textos como los que encontramos en la Biblia, el Señor dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿Por qué? Porque nos encontramos en esa condición caída y vergonzosa del pecado. Y mientras eso sea cierto, la palabra de Dios seguirá vigente, seguirá activa, seguirá siendo válida. Muchos están, como decía, tan a favor de esta práctica que se dedican a encontrar formas legales, filosóficas, lo que usted quiera, de argumentar a favor del aborto. Porque para ellos es sumamente importante, ¿sí?, que una mujer asesine a su propio hijo adentro de su vientre. Y usan argumentos como si el niño está enfermo, si el niño pone en riesgo la vida de la madre. Y son argumentos que son raros. No es la regla, sino la excepción a la regla. Entonces no se puede concluir que, mira, dado que hay casos en los que el niño pone en riesgo la vida de la madre, por lo tanto puedes matar al niño cuando te dé tu gana. ¿Verdad que no? No tiene sentido. No es un sano razonamiento, no es una sana lógica. Sin embargo, así argumentan. Y también está el argumento famoso que dice: es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me dé mi propia gana. Para empezar, sabemos que el cuerpo no es nuestro, ¿verdad? Pero bueno, para alguien que no cree, dice: mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que me dé mi propia gana. Y mientras que eso es cierto, el cuerpo que llevan adentro no es cuerpo de ellos, es cuerpo de alguien más. Y eso no da derecho a terminar con la vida de un bebé. Y así como han habido casos, y usan ellos el argumento de los casos extremos, de donde el bebé pone en riesgo la vida de la madre, ha habido casos donde cuando van a hacer un aborto, ¿sí?, el bebé nace antes de que se haga el aborto. Y a ello le llegan a llamar aborto postparto. Esto quiere decir que antes de que se llegara a cabo el aborto, el bebé se vino, nació, ahí lo tienes, está vivo en una mesa, no es parte de tu cuerpo, está fuera de tu cuerpo, está vivo, latente, lleno de vida. Y ahí le llaman aborto. Y están bien con ello. Si practicando el aborto adentro del vientre de una madre es asesinato, ¿cuánto más cuando ya está fuera del vientre de la madre? Y la ciencia, los científicos, los doctores dicen: no, es que aún no es un ser humano. Y quieren redefinir lo que es un ser humano. Y han llegado a tal grado de decir: ser humano es aquel que puede proporcionar valor a su propia existencia. Imagínese. Esa es la definición de los doctores que están a favor de esta práctica. Que puedas proporcionar valor a tu propia existencia. En pocas palabras, hasta eso de los 3, 4 años, un bebé no puede proporcionar valor a su propia existencia. Y aún peor que eso, si empezamos a dejar que el ser humano determine lo que es humano o no, ya ha pasado. Durante la Alemania nazi, los nazis, para justificar el genocidio de unos 6 a 8 millones de judíos, dijeron que no había problema porque los judíos no eran humanos. Hombres, mujeres, niños y ancianos no son humanos. Ya lo determinaron los nazis, se pueden matar. Y a esas atrocidades llega el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de los preceptos de Dios. Por eso lo que es natural es que ser humano es en cuanto se engendra. Y en ese momento tenemos que defender esa vida. De hecho, el cristianismo, más que cualquier otra cosmovisión en el mundo, más que cualquier otra religión,
muchísimo más que cualquier religión secular, como el naturalismo o el humanismo, el cristianismo, ¿sí?, tiene un fundamento sólido para darle un valor intrínseco a la vida humana. ¿Por qué? Porque el Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Ninguna otra forma de vida sobre este planeta fue creada a imagen y semejanza de Dios mismo. Por lo tanto, la vida del ser humano, sin importar su edad, sin importar su condición, vale y vale mucho. También usan de argumento a Abraham y dicen: ¿acaso no tu Dios también exige sacrificio de un niño para él? Todos sabemos la historia, pero dice Génesis 22:1: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Abraham acepta, Abraham sale con su hijo, Abraham lo lleva hasta el monte y Abraham está dispuesto a terminar con la vida de su hijo. Ahora, este es un grandísimo desafío y es interesante notar que los orígenes de la adoración a Moloch se trazan hasta Canaán. Ahí es donde se origina esta práctica, ¿sí?, de sacrificio de bebés a Moloch en Canaán. Pues sabemos también por Génesis que Abraham salió de su tierra natal de Ur y fue y terminó ¿en dónde? En Canaán. Y ahí es donde está cuando Dios viene y le pide este sacrificio. Y aquí podemos ver el texto: Abraham, el padre de la fe. Qué gran fe tenía Abraham. Y los detractores van a decir: estaba loco, está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y pueden criticar a Abraham todo lo que quieran. Pero lo que es innegable aquí es que este es un grandísimo contraste entre un Dios vivo y un Dios con D minúscula, compuesto de bronce, piedra de barro. ¿Por qué? Porque Dios provee para Abraham. Dios encuentra estas prácticas que son abominables, estas prácticas. Y mientras que a Abraham se le puede criticar y decir lo que se quiera, lo que es indudable es la providencia de Dios y la gracia de Dios. Y este texto sería el fundamento para que más adelante dijeran: si tanto se requiere el sacrificio de un hijo, el que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo es Dios mismo por ti. A un Dios vivo no es necesario que le sacrifiques ningún hijo. Un Dios vivo sacrifica a su propio hijo por ti. Y lo pongan como lo pongan, al final del día Isaac no murió. Isaac vivió y la descendencia de él sigue hasta hoy en día por la gracia de Dios. Es contrastante lo que el mundo enseña, lo que la idolatría enseña y lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios hace por nosotros y cómo nosotros debemos de vivir en obediencia a Dios. Y ese contraste se ve hasta hoy mismo, hoy en día, cuando nosotros celebramos que en Argentina se hizo ilegal el aborto, la demás gente llora de coraje. Y es necesario que no solamente en este tema, sino en todos los temas, exista ese contraste entre el pueblo cristiano y el pueblo no cristiano. ¿Reconocen esa estatua que está ahí? ¿No la reconocen? ¿Qué parece? La loba. ¿Y quiénes son los que están ahí abajo? Rómulo y Remo.
¿Saben quién fue Rómulo y Remo? Los fundadores de Roma. Esta es una leyenda de cómo se fundó Roma. Dice la leyenda que Rómulo y Remo fueron unos niños nacidos que fueron abandonados por sus padres allá a las orillas de la ciudad, de una ciudad en el monte. Pero estos niños eran tan fuertes, tan inteligentes, tan sabios. Sí, toda la bendición que puede tener un ser humano estaba sobre este par de niños, ¿verdad? Y sobrevivieron, a pesar de ser infantes, sobrevivieron alimentándose de una loba. Y es porque estos hombres, digámoslo, ¿verdad?, altamente evolucionados, llegaron a fundar ese gran imperio que fue Roma. ¿Y cómo es posible que una historia así se llegara a creer? La razón es por pura probabilidad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era tan común que si nacía un niño y nacía con algún defecto, o si no querías al niño, te estorbaba para tus planes o qué sé yo, la práctica común era que ibas y lo abandonabas a la intemperie en el bosque, en algún monte por ahí. Quedaba abandonado el niño, tú te regresabas a tu vida feliz, tranquila, contenta. Y eran tantos y tantos y tantos los niños que se abortaban de esa forma, ¿sí?, que por pura probabilidad llegan a decir, no, es que debe de haber un niño que sí sobrevivió, y de ahí nace la leyenda. Por el valor o la falta de valor que se le tenía a los niños. Aún en la comunidad judía del primer siglo, no se le tenía, no se le veía a los niños con ese valor que le tenemos hoy en día. Y viene la enseñanza en Mateo 19:13, dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Primero que nada, hay una enseñanza ahí muy clave, ¿verdad? Que estos eran los discípulos de Jesús. Ellos no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué? Es la pregunta. Hoy en día, al líder de la iglesia, ¿verdad?, al predicador, al pastor, al curita, lo que usted quiera, ¿verdad?, cuando los niños quieren ir a saludarlos, vaya y salúdelo, ¿verdad? Y ellos felices de saludarlo. Y en aquel entonces no, los discípulos no dejaban que se acercara. ¿Por qué? Porque pues Jesús era un gran maestro de la ley, era un hombre sabio, predicaba la verdad, predicaba con mucha coherencia, predicaba de formas que nadie había visto que predicara. Vemos en los evangelios que aún a los más conocedores de la ley, ¿verdad?, los dejaba en ridículo, los dejaba expuestos por lo hipócrita que eran. Y pues los niños son muy ocurrentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dejar este niño travieso que brinca, que saca cada pregunta, ¿verdad? Hasta este día la pregunta más difícil que he escuchado yo acerca de la Biblia la ha hecho Sarita. Y le tuve que hablar al hermano Sixto para preguntarle, y el hermano Sixto también se quedó patinando, ¿sí? Y me dijo Sarita, cuando estaba pequeña, me dijo, ¿y qué idioma hablaban Adán y Eva? No, pues, no sé. No era hebreo, el hebreo todavía no nacía, era el primer idioma que se abrió sobre la faz de la tierra, quién sabe. Pero así son los niños, son ocurrentes, son juguetones. ¿Y cómo iban a dejar que se acercaran a este maestro y lo interrumpiera o saliera con una de sus ocurrencias los niños? Imposible. Sin embargo, el Señor Jesús aquí pone literalmente la sociedad de cabeza. Porque mientras que el pueblo de Israel en la ley estaba que no habrían de practicar en el sacrificio, en el holocausto a Moloc, aunque sí había habido reyes de Israel que habían caído en ese tipo de idolatría, lo podemos ver ahí en Primera y Segunda de Reyes, la práctica no era judía, era una práctica pagana, pero
aún ellos mismos, no le daban un valor a los niños como el valor que le damos hoy. Y dice el Señor Jesús, dejadlos que vengan a mí, no se lo impidan. Y luego sigue y dice, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y la creencia, y hasta hoy en día lo podemos ver en las iglesias, ¿sí? El más conocedor de la ley, el más erudito, el teólogo más avanzado, de ese tipo de personas ha de ser el reino de los cielos. Del más fariseo, de ese ha de ser el reino de los cielos. Del mejor predicador, de ese ha de ser el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dice ahí a sus discípulos, no, Pedro, no. El reino de los cielos no es de los que son como el gran apóstol Pedro. El reino de los cielos es de quienes son como esos niños. ¿Qué enseñanza tan más trascendental? ¿Qué enseñanza tan más grande? Pone a los niños como algo que era un objeto para ser utilizado, para hacer mano de obra barata, lo pone al frente de todo. Lo pone y dice, los que son como ellos, de esos es el reino de los cielos. Aquí el reino de los cielos no es de los que son como yo, son de los que son como Madison. No es de los que son como el hermano Toar, son de los que son como Monse. No es de los que son como el hermano Barrón. Ahí escoja, hay mucho para escoger. Bendecido. Sí, ese valor que nosotros le tenemos a los niños, ¿sí? Que amamos a los niños sin esperar nada a cambio de ellos. Que amamos a los niños por su mera existencia. Que amamos a los niños por su inocencia, por sus ocurrencias. Porque simplemente son. Sin razón alguna otra. A mí me pueden amar o no amar por varias razones. A los niños los amamos porque son. Esa enseñanza es estrictamente cristiana. Es una enseñanza que revolucionó la historia del mundo. Y es una de las enseñanzas que son fundamento de lo que es hoy en día nuestra cultura occidental. Basado en esa enseñanza, tenemos la leyenda de San Nicolás. Y lamentablemente hay muchos que enseñan, ¿verdad?, que Santa Claus es un ídolo y que comía niños y que no sé cuántas cosas, ¿no? Y no le gustaban los cachorritos y es malo Santa Claus. Eso enseñan. Sin embargo, la tradición, la idea de Santa Claus está basada en San Nicolás. Y el ministerio y la vida de San Nicolás están basados en textos como estos. San Nicolás era un hombre rico que vivía cómodo. Así como muchos o muchas parejas que practican el aborto hoy en día quieren vivir, así vivía San Nicolás. Sin embargo, él dejó su comodidad, dejó su vida por dedicarse a los niños. Y esta idea de que Santa Claus les trae regalos a los niños es precisamente porque San Nicolás sacrificó sus riquezas para llevarle regalos a los niños abandonados. Entonces, es lamentable que se pierda una tradición. Y enséñaselas a sus hijos, pero enséñaselas bien. Enséñeles quién fue San Nicolás y enséñelos por qué San Nicolás hizo lo que hizo. Esas tradiciones no deben de cambiar. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula
delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dicen los eruditos que Santiago, Santiago, el hermano del Señor Jesús, el padre de ellos, José, se cree que había muerto hacía años atrás. El Señor Jesús, el hermano mayor, había sido sacrificado sobre la cruz del Calvario. Y en el contexto histórico, ¿sí?, de Israel del primer siglo bajo el yugo romano, las mujeres no tenían derecho a nada. Una mujer viuda quedaba desamparada y los niños también. Entonces dicen los eruditos que este texto que Santiago escribe, él lo sufrió de una manera personal. Él fue en su debido momento ese huérfano. Porque en Israel, si perdías a tu padre, eras huérfano. Hoy en día, ¿verdad?, si se pierde el padre, la mujer es tan capaz como el hombre para sacar adelante a la familia. En aquel entonces no era así. Y él dice Santiago, que esa es la religión pura y sin mácula. Hay muchos que quieren hablar de sana doctrina y qué debemos de hacer el domingo, qué no debemos de hacer el domingo. Conocí una vez un hermano que fue a ACU, aquí en Abilene, y dice que en Abilene hay transcritos de debates que se han llevado allá en los 50, 60, que son transcritos gruesos así, que se debatía si es lícito tener una fuente en la iglesia o no, una fuente de agua. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pueden tener para debatir tanto sobre una fuente de agua? Y Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y permanecer sin mancha del mundo. A veces erramos en nuestra aplicación. Ponemos tanto énfasis en lo que hacemos el domingo como cristianos que nos olvidamos de vivir la vida cristiana el resto de la semana. Lo más importante, los niños. Señor Jesús lo dice, Santiago lo reitera. Sin embargo, y lamentablemente, esta creencia o esta forma de percibir a los niños de percibir a los niños como una carga, como algo que te detiene. No se escapa de la iglesia. Es muy común dentro y fuera de la iglesia que a una pareja recién casada, ¿verdad?, le digan, no se embaracen luego. Disfruten primero su matrimonio y ya después tengan niños, ¿verdad? Como si fuera imposible disfrutar la vida y el matrimonio porque tienes un niño. Yo sé que se hace con las mejores intenciones. Sin embargo, el fundamento de ese pensamiento es que el niño es un estorbo para tu matrimonio, que no puedes disfrutar tu matrimonio, que te esperes. Y los que se esperan están bien, si esa es su decisión. Pero ¿qué consejo estamos dando? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En lo carnal o en lo espiritual? Por lo tanto, en textos como este de Santiago y la enseñanza del Señor Jesús acerca de los niños, ese es el fundamento histórico para el concepto de los orfanatorios hoy en día. Los orfanatorios, el concepto, se proliferó a través de la historia y existen hoy en día por la enseñanza cristiana. El concepto de orfanatorio es casi en su totalidad un concepto cristiano. Entonces, la semana pasada el aborto fue un tema
crítico en Argentina. Aquí en Estados Unidos, vergonzosamente en 1973, se aprobó el aborto. Y a través de los años no solamente se ha seguido aprobando el aborto, sino que se ha llegado a financiar con dinero público. El mismo gobierno está usando los impuestos que nosotros pagamos para promover el aborto y para llevar a cabo el aborto. Pero esa es simplemente una de las cosas. Una de las cosas a las que se opone la gente y que cuando no se hace lo que ellos desean, lloran de coraje. Hay una gran lista. Hay una gran lista. Y cuando llegamos a la raíz del problema, no es que estén tanto en contra del aborto o a favor del matrimonio igualitario que le llaman. Al final, el mero fundamento de todo es que se está en contra de todo aquello que es cristiano. Este es, hermanos, el espíritu del anticristo del que habla Juan en sus cartas. Si es cristiano, estamos en contra de ello. Anticristiano, anticristo. Eso es lo que se promueve, eso es lo que es una batalla, es una guerra espiritual que bien es cierto que tenemos que ponerle manos y pies para lucharla, pero es una guerra espiritual. Es el odio, el rechazo hacia nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En la sociedad se generan cosas que se le llama tabú. Y un tabú es algo que, dada su naturaleza del acto, ¿verdad?, puede ser muy grotesca, abominable, indeseable, no fácil de platicar de ello abiertamente, se vuelve tabú. Y se dice, pues no hablamos de esas cosas. ¿Cómo debemos la iglesia ver a alguien que ha abortado? Primero, a alguien que lo esté pensando, tenemos que pedirles que no lo hagan. No lo hagan. Siempre hay otra opción. Siempre hay familias que quieren adoptar. Siempre. Y hay familias que viven todas sus vidas esperando que les llegue un bebé para la adopción y nunca les llega. Ante la gracia no existen los tabús. Ese es un gran error que cometemos como iglesia. No ir tras de aquellos que practican esos tabús. Vemos a la comunidad homosexual como algo tan indeseable, algo tan grotesco. Sin embargo, el pecado de ellos no es diferente ante la gracia que el pecado tuyo y el pecado mío. Ante la gracia no hay tabú. No hay pecado más grande que la gracia. No hay pecado con el que la gracia no pueda disolver. Y es necesario que ayudemos a las víctimas, a las que han sufrido de un aborto. Es necesario que lleguen a ese conocimiento, que así como tú y yo fuimos rescatados de nuestros pecados, así también ellos pueden serlo. Y por último, igual que todos nosotros, arrepentimiento de tu pecado. No lo vuelvas a hacer. Fe que Cristo es nuestro Salvador, donde tú y yo no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Y esperanza de que Cristo va a volver por su iglesia y nos va a encontrar bien sentados, luchando la buena batalla. Puestos de pie, hermanos, Dios les bendiga.